Hola hermanos, buen día tengan todos ustedes. Hoy veremos un tema interesante que se llama Iglesia Nuevo Pueblo de Dios. Con este tema queremos responder a las grandes interrogantes humanas y del mundo moderno. Por ejemplo, eh, ¿qué es la iglesia? La iglesia ya se terminó con Constantino. La iglesia la fundó Jesucristo, pero ahí caben todas las corrientes de pensamiento, todos los grupos religiosos. La iglesia ya perdió el rumbo, ya se equivocó. Y bueno, una serie de preguntas y que pareciera que no tienen respuesta. Pero en la práctica no es así. Entremos en sintonía con este tema. Vemos que esta iglesia, o más bien la etimología de la palabra eclesía viene del griego, que significa asamblea o reunión del pueblo. También se le conoce como iglesia, comunidad de redimidos, o también como nuevo pueblo de Dios. Esta iglesia es formada y fundada por Jesucristo. La Sagrada Escritura la presenta como el cuerpo de Cristo, y para eso, pues es necesario que nosotros recurramos a la Sagrada Escritura, porque ella misma nos va a dar fe de todo esto que estamos comentando, informando. Entonces, leemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, verso 22, y nos dice que Dios colocó todo bajo los pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todos. Entonces, redefinimos. A ver, Dios colocó bajo los pies de ¿quién? De Cristo. Todo está en poder de Cristo. Y Dios a Cristo lo constituyó cabeza de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Dios y Cristo en la iglesia despliega toda su plenitud, toda la gracia, todo su poder, ya que a través de la iglesia Dios lo llena todo en todos. Es interesante esto, comprender esto, porque finalmente se trata de comprender. Luego leemos adelante en 1 Corintios, en el capítulo 12, verso 27, y nos va a decir algo también sumamente interesante. Dice así: ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Fíjense qué interesante. Nos dice que todos los bautizados formamos el cuerpo de Cristo y cada uno en su lugar es parte de él. Así que si comprendemos esto, entonces tiene sentido en lo que significa ser cristiano católico. Y entonces comprendemos que la iglesia no está de adorno, sino la iglesia tiene una misión. Y esa misión y razón de ser es evangelizar. Eso lo encontramos en Evangelio Nuntiandi, en el numeral 17 al 21. Y no solo es evangelizar, sino instaurar el reinado de Dios para que no haya necesitados ni pobres. En los momentos actuales en que vivimos nos damos cuenta que tenemos mucha violencia, robo, asesinato, aborto, homosexualidad. Y bueno, eso significa entonces que no hemos sido evangelizados y por eso
hay toda clase de calamidades, porque Dios no reina en los corazones de los hombres. Ahora bien, vemos que esta iglesia entonces es inseparable de Cristo, porque algunos dicen, es que yo sí amo a Cristo, pero a su iglesia para nada, y menos a los católicos porque son borrachos, mujeriegos e idólatras. Eso es totalmente fuera de sí, diríamos casi inaceptable, porque recordemos que Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores, y en la iglesia que fundó Cristo hay pecadores, hay más pecadores que santos. Entonces, esta iglesia, vamos a ver sobre quién está fundada. No debemos olvidar que la iglesia es de Cristo, la iglesia es de Dios, y entonces se le encarga ¿a quién? A los apóstoles. Veamos Efesios, pero ahora en el capítulo 2, y veamos y escuchemos qué dice la carta a los Efesios en el capítulo 2, verso 20. Nos dice así: están cimentados en el edificio cuyas bases son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. Entonces, la iglesia es de Cristo, pero se las encarga a los apóstoles. Los apóstoles no son dueños de la iglesia, solo son administradores. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, nos vamos a dar cuenta que la iglesia tiene un origen trinitario. Es decir, el Padre prepara lo que será el gran pueblo de Dios y lo hace a través de una persona. Leamos, por ejemplo, el libro del Génesis en el capítulo 12. Y escuchemos lo que dice. Vamos a leer versos del 1 al 3. Y entonces nos está diciendo, Yahvé dijo a Abraham: deja tu país, a los de tu casa y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán benditas todas las razas de la tierra. Y si leemos el verso 4, dice, partió Abraham tal como se lo había dicho Yahvé, y Lot se fue también con él. A ver, entonces nos damos cuenta que esta iglesia, este pueblo de Dios, no nació de la nada, sino nació y partió de un hombre a través del deseo de manifestarse el Todopoderoso al ser humano, y lo hace a través de una persona que invita a la aventura con él. Podríamos volver a recapitular y dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, tus amigos, tus cuates, la parentela, tus negocios, deja todo, y anda, o sea, ven, sígueme a la tierra que yo te mostraré. Si tú me haces caso, si tú me obedeces, haré de ti una gran nación. Y no solo haré de ti una gran nación, sino que te bendeciré. Y no solo eso, sino voy a engrandecer tu nombre. Y tú serás una bendición.
Por lo tanto, a los que te imiten en cuanto a la obediencia, serán bendecidos por ti, pero también a los que te maldigan, serán maldecidos en ti. Y entonces vemos que Abraham lo que hace es obedecer. Y entonces, ¿cómo lo hace Dios? Con una persona, con Abraham y su esposa. De ahí van a tener un hijo. Ese hijo Isaac va a tener 2 hijos que se van a llamar Esaú y Jacob. Y después Jacob tiene 12 hijos. Y desde ahí se va originando ya el crecimiento de un pueblo. Claro que para esto tiene que pasar mucho tiempo. Tiene que pasar muchos siglos. Pero finalmente llegan a ser un pueblo. Entonces, en el Nuevo Testamento, en San Juan 14:6 nos dice que Jesús es el único camino para llegar a Dios. Entonces, si nosotros queremos encontrar y alcanzar la salvación, tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en Jesús, ahora ya con el Hijo. ¿Por qué con el Hijo? Porque el Hijo viene y funda la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo se consideraba un pueblo. Pero ahora viene el Hijo y funda lo que será la iglesia. Va a ser un nuevo pueblo. Y ese lo encontramos en San Mateo en el capítulo 16, verso 18. Entonces vamos a leer y nos vamos a dar cuenta, sin ponernos a inventar, ni a decir lo que la Biblia no dice, sino sencillamente vamos a descubrir, pero con la Sagrada Escritura, de la versión que sea, de alguna forma, algunas con distintas palabras, pero dicen lo mismo. La idea es la misma. Entonces vamos a estar en el capítulo 16, en el verso 18. Y leemos que dice: y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Si nos damos cuenta, está hablando de una sola, mi iglesia. Está hablando en singular, no está hablando en plural, no dice mis iglesias, sino mi iglesia. Eso nos hace caer en la cuenta que Jesús vino y fundó una sola iglesia. Así como Dios, aunque es el dueño del mundo, tenía un pueblo de su propiedad, y ese nada más era Israel. Así Jesús funda la iglesia, no funda muchas, sino solo únicamente una. Y con eso nos damos cuenta que la iglesia es de Cristo y se la confía a Pedro. Los discípulos están junto con él, los apóstoles, pero específicamente se la encarga a Pedro. Y le hace una promesa en el mismo verso 16, en la parte B, dice: los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Entonces, decimos que ya se terminó la iglesia, es una flagrante mentira. Si decimos que se equivocó la iglesia, entonces Cristo es un mentiroso. Y si Cristo es mentiroso, entonces no es Dios. Y entonces la Biblia, al afirmar estas verdades, entonces tampoco dice la verdad. Y entonces no tendríamos por qué estar escudriñando la Sagrada Escritura. Si la escudriñamos es porque tenemos fe en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y San Juan 14:6 nos dice que Jesucristo es el único camino para llegar a Dios. O sea que no hay otros caminos. Dios tiene bien definido su plan, su proyecto, y entonces no anda con medias tintas, sino que está clarificando perfectamente bien cómo llegar a Él. ¿Por qué viene Jesús a la tierra? Porque se da cuenta que nosotros, aun con toda la inteligencia que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, no somos capaces de descubrir el camino hacia Dios. Si no somos capaces de descubrir cuál es nuestra misión, no hemos sabido descubrir para qué nacimos. No somos capaces de hacer eso. Por eso entonces Dios se toma la molestia de bajar a la tierra y descubrirnos quién es Él, cuál es su proyecto y cómo hacer para llegar a Dios.
Nos dice, Jesús contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. ¿Sí? Entonces, Jesucristo es el único camino. Y el único camino para llegar a Dios, Él nos pone a la iglesia. Bien, ¿por qué le creemos a Jesucristo? Porque la Sagrada Escritura también nos dice que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, y viceversa. Entonces, por eso nosotros le creemos a Jesucristo. Ya vimos entonces que la iglesia es su cuerpo místico. Y este cuerpo cuenta con elementos visibles y también invisibles. Es decir, vemos a los católicos, vemos la misa, vemos los sacramentos, pero no vemos las cosas invisibles, como la gracia, como la santidad. O sea, vemos solo lo que nuestro cuerpo humano nos permite ver. Puedo poner un ejemplo. Tenemos en las manos una tableta, un mejoral. Y bueno, estamos mirando la materia, pero no estamos alcanzando a contemplar lo que es la materia o la esencia de la materia, que es la que nos va a curar. Así se podría explicar un poco. Nos dice también que la iglesia es una santa comunidad de fe, de esperanza y de caridad. Entonces la iglesia es santa. Es una comunidad que tiene la fe puesta en Jesús, Salvador del mundo. Y esa fe en ese Salvador del mundo nos ha colocado la esperanza de la resurrección, ya que al resucitar Jesucristo, entonces a nosotros por el bautismo nos hace partícipes de esa esperanza. Pero esa fe en Cristo, igual a quien no vemos, la tenemos que hacer presente a través del prójimo, a través de la caridad, a través del servicio a los demás. Eso es interesante que nosotros lo vayamos comprendiendo. Comprendemos entonces por las imágenes que la iglesia es un organismo que se ve, visible y jerárquico. Esa es, diríamos, la parte terrena, la parte humana. Vemos a las personas y vemos cómo está estructurada la iglesia. Sí, pero no vemos más allá, solo lo que Dios nos permite ver. Nos damos cuenta que esta iglesia es divina. ¿Por qué? Porque contiene bienes celestiales. Y esta iglesia que Jesús fundó es sin mancha ni arruga, aunque a nosotros muchas veces no nos parezca. Entonces, ¿dónde lo encontramos? En Efesios capítulo 5, versos 22 al 33. Y esto es interesante comprenderlo. Dice así: sométanse así las esposas a sus maridos como al Señor. Y cuando escuchamos sométanse, nos soltamos una carcajada o por lo menos nos sonreímos. Y pareciera que está fuera de contexto esa palabra, pero no. Seguimos la lectura y va a decir, el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Que la esposa, pues, se someta en todo a su marido. Y vuelve a repetir la palabra someterse, pero no se refiere en el plan egoísta, sino en el plan del amor, someterse al esposo por amor. Y así como Cristo también se somete a la iglesia por amor. ¿Sí? Y sigue la lectura, dice, como la iglesia se somete a Cristo. 25. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, y después de bañarla
en el agua y la palabra para purificarla, la hizo santa, pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Entonces, vean que no es un invento mío, sino que es lo que dice la Sagrada Escritura. Y no estamos intentando decir lo que no dice, sino que invita y nos pone como ejemplo que Cristo, al amar a su iglesia, para hacerla suya, la baña con el agua del bautismo y con la palabra de Dios la purifica, y por eso entonces la hizo santa, pues Cristo mismo quería presentarse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni nada parecido, sino santa e inmaculada. Si comprendemos esto, entonces podríamos entender que la iglesia es un organismo maravilloso, divino, con bienes celestiales. ¿Sí? Eso es interesante comprenderlo. Y entonces los católicos no militamos en cualquier iglesia fundada por hombres. Es cierto, la iglesia en la parte humana es terrena, y como iglesia terrena, ya dijimos, posee o contiene o tiene santos y pecadores, personas buenas, pero también personas malandrinas. Y bueno, pero todos tenemos la oportunidad de alcanzar por la conversión la salvación. Siguiendo en esta línea, nos damos cuenta que una de las características de esta iglesia que fundó Jesús es la unidad. En el credo recitamos: creo en la iglesia que es una, y ahí manifestamos la unidad. Solo hay una iglesia, no muchas. Pero que a nuestro alrededor existen muchas iglesias, bueno, ¿quién las creó? ¿Quién las inventó? Porque Jesucristo única y exclusivamente fundó una sola. Y nosotros lo recitamos y lo tenemos como dogma de fe: una sola iglesia. Si leemos en Efesios capítulo 4, del verso 2 al 6, nos dirá lo siguiente: sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Fíjense cómo San Pablo nos está invitando a que nosotros debemos de ser portadores y sembradores de la unidad, y nos invita a que seamos humildes, amables, comprensivos y aprender a soportar a todos con amor. Dice en el verso 3, mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Entonces es algo difícil para el católico mantener la unidad, pues cada uno, si observamos, cada uno quiere hacer su regalada voluntad, pero Dios no invita a hacer eso, sino más bien unirnos en el mismo espíritu, manteniéndonos en la unidad. Y entonces continúa en el verso 4, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos y que actúa por todos y está en todos. Como veremos, nos da la pauta. Hay una sola iglesia y un solo Señor, hay una sola doctrina. Esto lo insisto porque seguramente tú fuiste al catecismo. ¿Hace cuántos años? No sé, pero tú fuiste al catecismo. Y todos hemos ido al catecismo en nuestros lugares de origen, por donde hemos pasado por la vida. Y siempre ha habido personas a las que llamamos catequistas que nos han instruido en la misma doctrina de Cristo. Obvio, confirmada por los sacerdotes.
Y entonces de ahí hemos iniciado nuestra vida sacramental. Y nos damos cuenta que todos nos sabemos las oraciones y todos nos sabemos la misma doctrina. Por eso entonces en la Iglesia Católica existe una sola doctrina. Como consecuencia, los católicos tenemos un único pastor, el Papa. Si observamos en las iglesias protestantes, pues cada uno tiene su pastor, cada iglesia tiene su pastor, pero no, en la Iglesia Católica Universal solamente hay un solo pastor, el Papa. Así que, mucho ojo. Bien, esta iglesia es santa. Lo acabamos de ver en Efesios capítulo 5, 22 y siguientes. Esta iglesia es santa. Su designio y fundación no son de voluntad humana. O sea, a mí no me preguntaron, ni creo que a ti te hayan preguntado si estabas de acuerdo con que Jesús fundara una iglesia con esas características. No, porque a nosotros no nos compete esa función, esa solamente es de Cristo. Consecuencia, el destino de la iglesia depende únicamente de Dios y no de los hombres. Eso lo debemos de tener muy claro. Por eso entonces debemos de conservar esta enseñanza, esta doctrina. Debemos de comprender que la iglesia es esposa, ya lo vimos, es esposa y cuerpo de Cristo. La iglesia es católica porque es universal. La catolicidad proviene de la universalidad de la iglesia. San Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva. Entonces, de ahí surge la catolicidad. Catolicidad significa la universalidad de la iglesia. Esto significa que entonces todos los días el mismo evangelio en todo el mundo, las mismas lecturas. Tal vez lo que cambia son las homilías en cuanto que el sacerdote nos las hace actuales en cada circunstancia, pero se leen las mismas lecturas, ya sea en distinta parroquia, ya sea en algún lugar del país o ya sea en el continente, es el mismo esquema. Y eso nos lleva a lo que veníamos hablando de la unidad. Entonces, esta unidad, fíjense cómo Dios la hace presente en la diversidad. Es cierto, pensamos diferente, somos muchos millones de seres humanos, pero nos invita Dios a entrar en la unidad de doctrina, de fe, de esperanza, de caridad y de evangelio, el mismo. Entonces, seguimos. Aunque la iglesia tiene muchos miembros, ya vimos 1 Corintios 12:27, tiene muchos miembros, pero todos somos parte de un mismo cuerpo. Y entonces a cada uno como bautizado nos corresponde hacer lo que a cada uno le toca según el don de Dios, según la gracia con la que Dios nos distinguió. Entonces la iglesia es una comunidad eucarística. ¿Por qué eucarística? Porque el centro de todo, lo más grande que tiene la iglesia, lo más grande es el sacrificio de Cristo, donde a través de la consagración se dan el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces Cristo nos invita a un banquete y depende de nosotros si aceptamos participar de él o no, pero la esencia misma de la iglesia, de la comunidad, es la Eucaristía. Entonces, esa fe no se trata solo de asistir a la misa y de tomar obleas, sino esa comunión que tenemos con Cristo es para intentar configurarnos con Él y vivir la fe en Cristo y en Dios en la comunidad. No podemos decir yo amo a Dios y me encierro en mi mundo. No,
sino la fe es para vivirla en la comunidad. Si no, entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar y servir a nuestros hermanos? Es algo inadecuado. Entonces, vivir en la comunidad y para la comunidad. Militamos en una iglesia que orienta a sus fieles con unidad de doctrina, con evangelio presente y eficaz, fundados por el mismo Cristo. Es decir, es una iglesia para todos los hombres de buena voluntad. Si tú no deseas entrar a la iglesia, es entendible, no quieres, bueno, pues entonces no entres. Pero los que sí quieren entrar, entonces, los que sí tienen voluntad de acercarse a Dios y ejercer su fe en Él, entonces para ellos sí es la iglesia. Ya vimos que la iglesia es de Cristo, pero se la encarga a los apóstoles. Entonces, por eso decimos en el credo, creo en la iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Es decir, esta iglesia está organizada en torno a los apóstoles. Ahora bien, la iglesia es testigo de Cristo y de su resurrección. Todo aquel que milita y que conoce la doctrina sabe que debe de ser testigo de Cristo. ¿Y cómo se puede ser testigo de Cristo? Pues viviendo como Dios propone, siguiendo y obedeciendo los mandamientos. De esa forma es como nosotros nos convertimos en testigos vivos, no testigos falsos, sino verdaderos. ¿Y de qué vamos a ser testigos? De que Cristo resucitó y nosotros también manifestamos querer resucitar con Cristo. Ya dijimos que está como centro la Eucaristía. Esta manera de actuar de Dios, esta propuesta que nos hace Dios para alcanzar la salvación a través de los sacramentos, entonces da frutos y entonces surgen de ahí seguidores con valentía, con libertad y vida. Surge de la fe, de la oración, del encuentro con Dios. Es decir, Dios ejercita ese llamado, esa vocación para amar y servir a Dios y al prójimo. Entonces de ahí surgen lo que nosotros conocemos como santos. La iglesia no hace santos, que nos quede bien claro. La iglesia no hace santos. La iglesia solo proclama la santidad de algunos que se deciden seguir a Cristo y encuentran el camino. En el Antiguo Testamento no se llamaban así, pero sí se conocían o se entendían como amigos de Dios. Todo aquel que decide seguir a Cristo Jesús, que decide seguir sus enseñanzas, que se esfuerza por participar de los sacramentos, que quiere llevar una vida propuesta por Dios, una vida digna, entonces también se vuelve amigo de Dios. Y con un poco de más esfuerzo, entonces seguramente que llegaremos a la santidad. La santidad no es algo que tengamos que comprar, es algo que se tiene que ganar a través del esfuerzo, de la oración, del ayuno, del conocimiento de Dios, para vivir realmente estos valores evangélicos. Entonces, no nos desanimemos, pongámosle mucha atención, pongámosle énfasis en nosotros y nos vamos a dar cuenta de lo que significa. Así que, como vemos aquí en esta diapositiva, los frutos son los santos. Los santos, no todos, pero algunos fueron personas pues no muy buenas, pero un día se encontraron con Cristo y entonces decidieron servirlo y seguirlo. Y bueno, los resultados está que deben de estar con Dios, participando ya de esa gracia, de esa promesa que Dios vino a hacer a través de Jesucristo. Bueno, pues hasta aquí nos quedamos con este tema. Espero que les sirva, espero que les ayude. Pueden verlo las veces que gusten.
Lo pueden adelantar, lo pueden atrasar, lo pueden pausar. Y bueno, ya corresponde a ustedes profundizar más acerca de este gran misterio que es la Iglesia como nuevo pueblo de Dios. Bueno, pues que Dios nos bendiga a todos y cada uno. Le damos gracias a Dios y hasta la próxima.